La primera familia que tenemos es la familia Alligatoridae, y dentro de esta familia encontramos al caimán. El caimán es más pequeño que los cocodrilos, ¿verdad? Puede llegar como hasta 2,75 metros de largo, casi 3 metros, pero común es que sean más pequeños, tal vez como 1,5 metros. Una característica súper útil para identificar un caimán de un cocodrilo es este pliegue que tienen aquí, frente de los ojos. Entonces, si uno ve algo y no sabe si es un cocodrilo o un caimán, se busca este pliegue siempre lo tienen. Si lo tiene es un caimán y si no es un cocodrilo, ¿verdad? También otra forma fácil para distinguirlos es que cuando cierran la boca, como se ve en la foto, en los caimanes solo se ven los dientes de arriba, como aquí. Eh, los caimanes son mayormente nocturnos, habitan en lagunas, en ríos, a veces en estanques cuando son pequeños, pueden llegar. Inclusive uno los ve al lado de la calle si hay como una alcantarilla grande o si viven en una zona que se inunda y al lado de la calle se hace pozos y viven cerca de un hábitat de ellos, uno los puede ver ahí. Habitan en las dos vertientes del país, tanto la Caribe como el Pacífico Sur, en zonas húmedas, y la altitud es como desde los 0 a los 200 metros, no suben mucho, ¿verdad? Tal vez un poquito más. Eh, Comen peces, vertebrados pequeños, puede ser anfibios, ranas que lleguen ahí, crustáceos, ¿verdad? Peces, camarones, básicamente cualquier animal que se puedan encontrar y les quepa en la boca se lo van a comer. Algo muy interesante de los caimanes es que las hembras construyen estos nidos, ¿verdad? Y aquí se ve el nido. Es básicamente un montón de hojas en descomposición y adentro de esos nidos las hembras van a poner sus huevos. ¿Por qué lo hacen en hojas en estado de descomposición? Es porque cuando la materia orgánica, como las hojas, se descompone, emite calor, ¿verdad? Entonces, este nido lo que está actuando es como una reserva de calor, ¿verdad? Para que los huevos se puedan incubar bien, puedan desarrollar bien, y también de cierta forma los está protegiendo de depredadores, ¿verdad? Porque se camufla muy bien, porque tienen que escarbar, etc. Y también una característica muy interesante es que el sexo en los caimanes, también los cocodrilos, está determinado por temperatura. Entonces, temperaturas bajas van a tender a producir hembras. Conforme se va subiendo la temperatura, se producen machos. Y después, si se pasa ya a un nivel muy alto de temperatura, se vuelven a producir hembras. Entonces, esto también puede llegar a ser un problema para los caimanes, los cocodrilos, porque con el cambio climático, si las temperaturas pueden seguir aumentando, puede afectar la cantidad de sexos, ¿verdad? Idealmente se trata de que el 50% sean machos y el 50% sean hembras, pero va a variar con la temperatura y si sigue subiendo, puede ser que se formen solo machos, que por supuesto los va a afectar a la larga, o solo hembras. Ok, no sé si tienen preguntas del caimán. ¿Quieren Sí, comentar perdón, algo? Jeremy. Adelante. Entonces, ese nido, esa definición del sexo se da cuando se está terminando de empollar el huevo, digámoslo así. O, Eh, no necesariamente cuando se está terminando de desarrollar, pero sí hay un momento donde hay ciertos mecanismos, ¿verdad? Dentro del desarrollo del huevo que definen el sexo. Pero y sí, depende de la, perdón, y depende de la temperatura del nido. sí, Sí. sí. Pero por supuesto la temperatura del nido se ve, aunque es más caliente que el entorno, también se ve afectado por la temperatura, ¿verdad? Si le pega mucho sol o si Ajá, está lloviendo como ahora. perfecto. Gracias. Con mucho gusto. Hola, tengo una pregunta. Sí, Jeremy, aquí tenemos otras consultas. Tenemos a Adelante. Andrés Prieta y yo creo que Karen después tiene otra. Entonces empezamos con Andrés y después Karen. Sí, buenas tardes, gracias, profesor Jorge. Jeremy, la pregunta mía es, usted decía que los caimanes van de los 0 a los 200 metros. ¿Eso aplica para todos de esta familia o hay alguna variación? ¿Pueden subir un poco más dependiendo de las condiciones del río? No sé. Eh, por lo general, bueno, la especie que tenemos en Costa Rica, que es caimán cocodrilos, esta que está aquí,
El límite, digamos, lo más grande que llegan es como 2.75 metros. Normalmente son más pequeños, ¿verdad? Eso va a depender del individuo, si se alimentó bien, si pudo vivir bien, si no se ha muerto por un depredador o algo así. Pero dentro de la familia ligatoria y que hay otras especies, sí pueden crecer más. Y, por ejemplo, la especie de lagarto que tienen en Estados Unidos puede llegar como hasta 4 metros, pero no es el caso de nuestra especie. Jeremy, en cuanto a la distribución altitudinal, yo creo que también por ahí va la pregunta de Andrés, su distribución Exacto, profe. en elevación. Perdón. Sí, bueno, lo normal es como les dije, lo que está reportado en la literatura es 0 a 200 metros. En algunas zonas puede llegar más, digamos, tal vez a 500 metros, pero sí van a ocupar zonas más bajas, que es por lo general donde hay lagunas, donde hay ríos más grandes, donde los ríos se ensanchan, ¿verdad? No son animales que pueden vivir en una quebrada pequeña o en una laguna muy pequeña. No sé si con eso sí le respondo. Sí, gracias. No, Jeremy, es por eso. Pues que bueno, yo desde niño vivo mucho al Río Grande de Terraba, aquí en la zona de San Pedro. Mm. Y en la noche se escucha el sonido de ellos. No se pueden ver, pero se escucha. Y el río está ubicado entre los 500 y 600 metros de altura. Por eso mi Sí. pregunta, porque sí, ese Río Grande general aquí es el mismo Terraba abajo, ¿verdad? Mm. Entonces tal vez por ahí es donde se van como jugando a subir un poquito más. Sí, muchas gracias. Y sí, va por ese lado, ¿verdad? Porque hay pocos ríos de verdad en Costa Rica que llegan a un buen tamaño a esas alturas. Por lo general tienden a ensancharse ya más cercanos al mar. Pero sí, muchas gracias, Andrés. Quiero aportar ahí, Jeremy, Jorge. en ese sector donde menciona Andrés, en el pasado, pues también hice varias investigaciones en el río y lo que encontrábamos eran cocodrilos, que ahorita vas a hablar de ellos, ¿verdad? Que son animales más grandes, que pueden, digamos, sobreponerse a los rápidos, a las corrientes, ¿verdad? Bueno, ellos también pueden salir de las corrientes y colonizar hacia arriba caminando por la tierra, ¿verdad? Que esa es una de las grandes ventajas. Pero ahí particularmente, Andrés y compañeros y compañeras, ahí yo he encontrado cocodrilos. Puede ser que sean cocodrilos más bien y no un caimán, que es como más de pozas, de ambientes más tranquilos o las partes bajas de los ríos donde hay menos corriente, ¿verdad? Pero está muy interesante ahora que estamos inmersos en eso y ya sabemos cómo diferenciar un cocodrilo de un caimán, y hay que prestarle atención, tal vez sea un buen reporte de un caimán que esté bastante más alto. Sí, Muchísimas gracias, profe. Muchísimas gracias, Jeremy. Claro. Gracias. sí. Y como les dije, siempre que uno pueda tomar una foto, a veces vale mucho, ¿verdad? Claro, sin arriesgarse, sobre todo con estos bichos. Aquí tenemos una consulta, yo creo que Ya. vamos a hablar más adelante, Jeremy. No sé, las adaptaciones que tienen o las características que puedan tener ellos para vivir en aguas dulces o aguas saladas. ¿Cómo lo hacen? Si tienen alguna estructura en especial o alguna estrategia. Sí, si quiere, bueno, ahorita con el cocodrilo lo hablamos un poquito más, pero sí es importante decirles que los caimanes siempre están en agua salada. Tal vez a veces se pueden aventurar un poquillo como a zonas donde el agua ya sea un poquillo más salubre, ¿verdad? No totalmente salada, pero por lo general tienden a estar solo en agua dulce, mientras que el cocodrilo sí a veces se le ve hasta en el mar, pero ya casi le entramos a eso. Ok, vamos a empezar a hablar del cocodrilo que tenemos aquí. Pertenece a la familia Crocodilidae, que son la familia de los cocodrilos, y la especie es Cocodrilos acutus, también conocido como el cocodrilo americano, porque está en la mayoría de América, ¿verdad? Desde Estados Unidos hasta América del Sur. Este sí es mucho más grande que el caimán, puede llegar hasta 7.3 metros de largo. O sea, imagínense un bicho de este tamaño, ¿verdad? Es que es inmenso. El hocico, a diferencia del caimán, es muy largo, angosto, como se ve aquí. Y aquí viene una diferencia con el caimán. Bueno, primero vean que el cocodrilo no tiene ese pliegue que les comentaba antes. Y que cuando tiene la boca cerrada, como este que se ve aquí, se le ven tanto los dientes de la mandíbula superior, o sea, los dientes de arriba, como los de abajo. En el caimán solo se les ve los de arriba. Ahora, ¿qué adaptación para conectar un poco con la pregunta antes?
qué adaptación tienen los cocodrilos y por qué a veces se les puede ver en el agua salada. Tienen unas glándulas, si no me equivoco, están localizadas alrededor de la lengua que ellos tienen, que no es una lengua como tal, ¿verdad? Pero digamos, dentro de la boca tienen ciertas glándulas que toda esa sal que les está entrando por estar en contacto con el agua salada la van sacando de su cuerpo, ¿verdad? Porque si la dejan adentro puede tener muchas consecuencias, pero con esas glándulas permite que estén sacando y sacando sal y eso permite que se adapten bien o que puedan sobrevivir por lo menos periodos bastante largos o en zonas donde el agua es un poco más salada, ¿verdad? Como manglares o desembocaduras de ríos. Ok, los cocodrilos, igual que los caimanes, también son mayormente nocturnos. Habitan en ríos, lagunas, manglares. Como les dije, a veces entran al mar. En zonas, inclusive en el mismo Jacó, con toda la gente que llega, a veces se ven cocodrilos nadando en la playa. También en manglares es común a veces ir caminando. Por ejemplo, recuerdo en Punta Morales, en Punta Arenas, queda subiendo un poco de Punta Arenas Centro como hacia Chomes. Cuando una vez en un curso estábamos haciendo un trabajo en un manglar y nos encontramos varios dientes de cocodrilos ahí y ese manglar estaba aquí a tal vez a unos 20 metros de la playa. Estos también son buenos papás. Karen Delgado levantó la mano. Si quiere puede hablar, Karen. Hola, hola. Hola. Mi pregunta, bueno, la iba a hacer desde antes, es para las dos especies. He escuchado que los machos, bueno, que matan a ciertos machos cuando nacen porque los ven como competencia. No sé si es cierto. Sí, sí, de hecho, voy a hablar un poquito ahora que estaba mencionando el cuidado parental, pero cuando los cocodrilos nacen, ¿verdad? Bueno, las hembras hacen nidos, los nidos de los cocodrilos sí son más como en la tierra o en bancos de arena, ¿verdad? Hacen un hueco así, y en el hueco adentro depositan sus huevos, se desarrollan, el sexo es determinado por temperatura, similar a caso anterior. Una vez que nacen, la hembra agarra a cada cocodrilo pequeño, se lo pone en la boca con mucho cuidado de no aplastarlo y lo lleva al río, ¿verdad? O lugar donde esté viviendo, donde ya haya agua y los va a cuidar por bastante tiempo, bueno, por algún tiempo, no bastante. Y precisamente los cuida de depredadores, ¿verdad? Inclusive garzas o algunos otros animales se comen a los cocodrilos pequeños, pero también los protegen de otros cocodrilos que estén en la zona. Y es muy común que los machos estén buscando esos cocodrilos pequeños para comérselos, porque los ven como competencia, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, los ven como no son mis hijos y yo quiero que esta población solo tenga hijos míos, ¿verdad? Para poder dejar mis genes y que estos sigan, ¿verdad? De generación en generación. Entonces, por eso es que los machos tienden a comerse crías que no estén siendo cuidadas. Muy bien, Así con eso le respondo. Jeremy, nada más ahí para acotar que ese comportamiento, para que no pensemos que qué malos que son los cocodrilos, ¿verdad? ¿Cómo hacen eso, verdad? Eso también ocurre en muchas otras especies de animales silvestres, ¿verdad? Felinos, primates, ¿verdad? Ocurre también ese infanticidio, si se puede llamar así. Yo creo que aquí Andrés tiene otra pregunta y tenemos algunas en el chat. Entonces, Andrés, si quieres, haz tu consulta y ahorita procedo a leerle las preguntas del chat. Gracias. Jeremy, gracias. Sí, una preguntita. Bueno, yo he escuchado, tengo algunos familiares en la zona de Tárcoles, ¿verdad? He escuchado que, bueno, que en el Río Grande de Tárcoles, es una preguntita que tengo, hay una gran sobrepoblación de machos, ¿verdad? Que incluso la mayoría de cocodrilos que dicen, ¿verdad? Las personas de ahí que se ven con alguna amputación son hembras que en temporada de reproducción es un poco violenta. ¿Es eso cierto? Y luego, mi otra pregunta es si en realidad hay sobrepoblación de machos en ese río, ¿qué tan de la mano va que ese río sea el más contaminado que hay en Costa Rica? Es una buena pregunta y voy a aprovechar primero para hablar de Tárcoles porque es común escuchar que hay una sobrepoblación de cocodrilos, ¿verdad? Y que hay un montón de cocodrilos debajo del puente y que todo el mundo puede ir a ver y que hay demasiados cocodrilos por unidad de área, etcétera. Y bueno, hay varias cosas a considerar con eso.
Hay que recordar que los cocodrilos en el pasado se les cazaba mucho, ¿verdad? Por la piel, para hacer botas, para hacer fajas, etcétera. Y también porque los veían como algo peligroso, entonces era muy común en el pasado que se mataran los cocodrilos. Después salió una ley, ¿verdad? Que ya los protegía, entonces eso se paró de hacer, por dicha. Y a partir de eso empezaron a crecer las poblaciones. Entonces, no es como que haya una sobrepoblación, porque si hubiera una sobrepoblación, bueno, hay varias cosas que lo podrían evidenciar y varios estudios no han evidenciado eso. Pero sí hay una población muy grande que tal vez era la población original que había antes de que se empezaran a cazar. Con lo de que les faltan partes de brazos o así, sí se puede dar porque los cocodrilos son muy territoriales, ¿verdad? Entonces, machos grandes no les gusta que otros machos estén, inclusive pueden ser violentos en la temporada de apareamiento y se pueden dañar mucho porque ellos se pelean, ¿verdad? Y con esas mandíbulas que tienen se pueden hacer mucho daño. Entonces, sí, eso en parte sí es cierto. Muy bien, Jeremy. Nos consultan si un poco de la estrategia de cacería o para alimentarse de los cocodrilos, ¿verdad? Que se observa que son muy sigilosos y cuando ya están a cierta distancia es que emprenden el ataque. No sé si eso lo vas a hablar dentro de un momento, si no aprovechamos ahorita, que Si no, hable un poquito de esa estrategia que ellos tienen, ¿verdad? Y después la otra podemos, es si existe algún patrón de que a los individuos que están en agua salada pueden ser más agresivos que los de agua dulce, o si simplemente esa es digamos, otra creencia que tienen las personas. ok. Para responderlo primero de cómo cazan, y gracias por recordarme eso, que se me había ido. Los cocodrilos y los caimanes también son por lo general depredadores de emboscada. Entonces ellos lo que hacen es quedarse en un lugar o ir acechando poco a poco la presa. Pueden durar hasta días para acercarse a algún sitio sin que las presas se den cuenta que estén ahí. Entonces, por ejemplo, imagínense que llega, no sé, un venado a tomar agua cerca de un río. Entonces el cocodrilo, son muy inteligentes, aunque no parezca. Entonces el cocodrilo dice, ah, mira, ahí están llegando venados a tomar agua y se va acercando, cerca, cerca. Se camuflan súper bien, entonces no se notan mucho. Cuando salen a respirar solo sacan un poquito de la nariz y también pasan sumergidos todo lo que puedan. Entonces cuando ya se acercan lo suficiente y llega un venado a tomar agua, de una vez sale y lo muerde y lo caza. Entonces esa es la estrategia principal de los cocodrilos y también de los caimanes para cazar. Entonces sí, por ahí va. ¿Y cuál era la otra pregunta? Ah, si eran agresivos en agua salada. Bueno, por ahí también puede ir, que es común ver en la tele los cocodrilos de agua salada, pero cuando hablan de cocodrilos de agua salada generalmente se refieren a unos cocodrilos que son de hecho los más grandes del mundo, que habitan en Australia y que son súper agresivos y de hecho han llegado a matar personas y todo. Aquí en Costa Rica no es como que el cocodrilo sea más agresivo si está en agua salada o si está en un río de agua dulce, pero por supuesto que pueden ser bastante peligrosos, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando uno va a la playa y ve señales que dice peligro, cocodrilo, no nada aquí, hacerles caso, pero no es como que, como les digo, que sean más agresivos cuando están en agua salada que en agua dulce. Muy bien, Jeremy. Aquí nos consultan sobre un poquito la evolución de los cocodrilos y su pasado vinculado a aves. No sé si por ahí tenés alguna diapositiva sobre eso y sobre, digamos, que son animales casi que prehistóricos, ¿verdad? No sé si tenemos algo sobre eso. No tengo una diapositiva, pero puedo hablar un poco. Los cocodrilos y las aves pertenecen como a un mismo grupo evolutivo, ¿verdad? Que de hecho se llaman los arcosaurios. Son un grupo muy antiguo de reptiles. Salieron hace ya millones de años. Y a partir de ese grupo, ¿verdad? Van saliendo diferentes especies. En algún momento se dividieron y un grupo fue a dar a lo que hoy en día es aves y otro grupo se quedó como los cocodrilos. Ahora han habido muchas especies de cocodrilos a través de los años, de millones de años. Y algo interesante es que los cocodrilos no han cambiado
mucho su diseño corporal. O sea, si uno ve un cocodrilo que ya se extinguió y que vivió hace millones de años y ve uno que está hoy en día, son muy, muy, muy parecidos. Y ese parecido se da porque el cuerpo y toda la estrategia que ellos tienen para poder sobrevivir en la tierra ha sido muy exitoso, ¿verdad? Son animales que soportan un montón de cosas, ¿verdad? La piel es súper dura. Cuando están grandes, básicamente no tienen depredadores, a menos de que se pelean entre ellos, pero no es tanto depredación, sino competencia. Entonces, por eso los cocodrilos se ven como animales prehistóricos, ¿verdad? Porque han cambiado muy poco su cuerpo en millones y millones de años de evolución. Pero sí, por ahí va. Excelente, continuamos. Ok. Ok, bueno, eso era con los caimanes y cocodrilos. Y vamos a entrar ya al orden testuines, que es el orden de las tortugas. Entonces, ¿qué es lo primero que piensan cuando uno dice tortuga? Por supuesto, uno lo que va a hacer es pensar en el caparazón. Es una característica que define a las tortugas, ¿verdad? Tener un caparazón. Y aquí les pongo esta imagen porque me gusta mucho, ¿verdad? Es el esqueleto de una tortuga para que vean que el caparazón no es como algo donde la tortuga se mete adentro, sino que el caparazón es la tortuga en sí, ¿verdad? Es como una estructura que ellos tienen y que no es como que se puedan salir de ella, ¿verdad? El caparazón se forma, sí, evolutivamente hablando, de unión de las costillas. Digamos, cada esta sería una costilla que se va ensanchando, ensanchando hasta que se unen, y de la columna vertebral, que sería esta. Otras características que tienen, bueno, Sí, sí, tienen, Jeremy, que no es como se ha históricamente visto en las fábulas, ¿verdad? Que sí, la tortuga se sale del caparazón y queda en pijamas y después se vuelve a meter al caparazón, ¿verdad? Eso no lo pueden hacer, o sea, es una única estructura, ¿verdad? sí, exactamente. No es como se ven las faulas, ¿verdad? No es que perdón, que la tortuga pueda salir de su caparazón, sino que la tortuga es su caparazón. Tiene una vejiga urinaria, eso no es tan importante, pero sí es una diferencia, por ejemplo, con otros animales, tal vez los peces. Eh, Tiene un diente de huevo similar al que vimos antes con los cocodrilos, que les ayuda a romper el cascarón, poco después lo pierden. Y también los machos presentan un solo pene. Ok, las tortugas no tienen dientes, ¿verdad? Como los cocodrilos que vimos antes, o inclusive los anfibios, como las salamandras, si se acuerdan de ayer. Las tortugas perdieron sus dientes, pero lo que tienen para poder agarrar su alimento, ¿verdad? Poder masticarlo, etcétera, es este pico que se llama la ranfoteca, ¿verdad? Y esa ranfoteca está hecha como un material similar al de nuestras uñas y es como similar al pico de las aves, ¿verdad? Les ayuda mucho a poder agarrar presas, a triturar su alimento, pero no tienen dientes como tales. Es una característica de las tortugas. No sé si tienen alguna pregunta a esto antes de entrar a las especies de Costa Rica. Oh, Jeremy, sí, entonces el caparazón de la tortuga, a medida que ella crece, igual él se va expandiendo. sí. Sí, es como, piense como un chiquito y en las costillas que tenemos nosotros, conforme pasan los años, ellas van creciendo con nosotros. Es similar para el caparazón de las tortugas. No vuelvo a ver fábulas, Dios mío. Sí, porque en Una las pregunta, faulas Jeremy. pareciera que ella se sale del caparazón Sí, con un cuerpito totalmente como falsas. diferente, pero Sí, sí. sí, nos sí, por eso engañaron. por eso se los mencioné. Don Manuel Gamboa, ¿quiere mencionarnos algo? Adelante, don Sí, Manuel. gracias, Jorge y Jeremy. Sí, ¿qué especie vive más entre un cocodrilo y una tortuga? ¿Cuál es la esperanza de vida? Es una buena pregunta, pero definitivamente las tortugas. Hay especies de tortugas que pasan de los 100 años fácil. Por ejemplo, bueno, no lo vamos a ver aquí, pero las tortugas de las Galápagos, hay inclusive, bueno, no sé si ya se murió y si se murió fue recientemente, pero hubo una tortuga que la agarraron, digamos, de las Galápagos, la llevaron a Inglaterra en la época de Darwin, que fue hace cientos de años, y todavía estaba en Inglaterra hasta hace poco, no sé si todavía estará, pero sí, definitivamente las tortugas.
pero también varía entre especies, ¿verdad? No es que todas las especies van a vivir tanto. Ok, gracias. Con gusto. Ok. Bueno, entonces primero vamos a hablar de las tortugas marinas. Y la primera familia que tenemos es la familia Quelonidae, que son las tortugas de caparazón duro, las tortugas marinas de caparazón duro. La primera que vamos a ver es la tortuga verde. Y bueno, antes de entrar a la tortuga verde, quiero que vean cómo es el cuerpo de una tortuga marina y qué adaptaciones tiene. Entonces, la primera adaptación que van a tener es que sus patas se transforman en aletas, ¿verdad? Es la misma estructura, digamos, que una tortuga terrestre, pero se va cambiando y cambiando conforme van evolucionando hasta que se tiene una aleta. Y esta aleta, por supuesto, es súper útil para nadar. También están muy adaptadas a mantener la respiración debajo del agua por mucho tiempo. Incluso pueden durar 2 horas. Hay tortugas que hasta duermen un par de horas, ¿verdad? En el fondo del mar, salen, respiran y vuelven a seguir con su vida. Ok, entonces esta es la tortuga verde. Está en ambas costas de Costa Rica. Puede encontrar tanto en el Pacífico como en el Atlántico, en el Caribe. Una forma para identificarla es que tiene 4 escudos costales, como se ve aquí. Y si uno le ve la cabeza de frente, tiene estas 2 placas aquí, que se llaman escudos prefrontales. Y no están divididas como en otras especies que vamos a ver más adelante. Entonces, si uno ve una tortuga desobando y le ve la cabeza y tiene estas 2 placas así, y tiene 4 escudos costales, que serían 1, 2, 3, 4, es una tortuga verde. Amenazas que sufre Andrés Hernández tiene una pregunta. Adelante, Andrés. Sí, gracias, Jeremy. Bueno, son 2 preguntas, tal vez de esto, de las tortugas marinas. En Ostional llegan a desovar esta misma especie. Es así, y también yo he escuchado que en la costa Caribe de esta misma especie llegan a desovar en otra playa, pero no preciso el nombre. ¿Es eso cierto o no? De Ostional hablamos más adelante, pero la más famosa de Ostional, que es la tortuga lora, y no sería esta, que es la que llega en números grandísimos a Ostional. Pero esta Muchas tortuga gracias. también se reproduce en otras zonas del Pacífico, ¿verdad? Pero esta no forma ribadas, sino es como que llegan en cierta temporada, pero no llegan en números muy grandes. Bueno, como les decía, la dieta de esta tortuga, la tortuga verde, es principalmente herbívora. Comen plantas marinas como que es pasto marino, también algas. ¿Alguien sabe por qué le dicen tortuga verde? Porque si uno le ve el color no es muy verde. ¿Alguien que quiera participar o tiene alguna idea? Jeremy, por la grasa. Exactamente, como lo dijo Andrés. La grasa de las tortugas verdes es verde. No se les dice tortugas verdes porque el caparazón sea verde o por la coloración, sino porque antes se les cazaba mucho por la carne y la grasa que tienen dentro es de un color verde. Entonces de ahí viene su nombre. También la caza es un problema para esta tortuga, que de hecho está amenazada. Se caza mucho y se extraen ilegalmente sus huevos, ¿verdad? Entonces eso afecta a las poblaciones. Por ejemplo, es común ver en las noticias que hay gente que caza tortugas, extrae huevos ilegalmente y eso puede dañar mucho las poblaciones. Jeremy, Okay. tenemos una consulta por acá de si la especie, bueno, la tortuga negra, la verde del Pacífico, Quelonia agassizi, todavía es una especie aceptada. Yo no sé si más adelante vamos a hablar de eso, pero... Sí, sí, no, está como subespecie. Es Quelonia midas agassizi, la que está en el Correcto. Pacífico, y Quelonia midas, la que está en el Caribe. Pero es una buena pregunta. Se mantiene entonces como una subespecie de Quelonia midas. Muy bien. Sí. Esta es una parte muy técnica del tema. Está bien, muy bien.
pero para aclarar la duda. Entonces, como les decía, son principalmente herbívoras, pero a veces se comen sus buenos chicharrones. Y aquí está una tortuga verde comiéndose una medusa. Pero lo normal es que se alimenten de plantas y algas. La otra especie que tenemos, también en esta misma familia, es la famosa tortuga carey, Eretmochelis imbricata. Va a tener 4 escudos costales, como se ve aquí. Bien tiene una garra en las aletas, y esta garra, bueno, también está en otras especies, pero lo pongo aquí para que la vean. Está más desarrollada en machos, y la función que tiene es cuando un macho está tratando de copular una hembra, poder agarrarla mejor, ¿verdad? En el agua y que no se le escape. Una característica que tiene la tortuga carey es que si uno le ve el borde del caparazón, está como aserrado, ¿verdad? Lo ven aquí, es como si uno fuera una sierra. Eso también permite identificarlas si uno las ve. Y otra característica es que tienen un pico muy pronunciado, ¿verdad? Puntiagudo, como se ve aquí en esta foto. ¿Para qué les sirve este pico? Es porque se alimentan principalmente de esponjas. Ve aquí esta foto. Está comiendo una esponja marina, y las esponjas marinas pueden llegar a ser muy duras. Entonces les sirve mucho ese pico filoso que tienen para alimentarse. Pero también se pueden alimentar de otros medusas, invertebrados que viven en el mar. En Costa Rica se encuentra en ambas costas, y es una especie que también está en peligro de extinción. ¿Cuáles han sido algunas de las amenazas que ha enfrentado la carey? Es también, como las demás tortugas, se consume su carne y los huevos, pero además el caparazón es muy codiciado para hacer carey, ¿verdad? Y aquí es una foto. Estas son artesanías hechas con carey que vienen de un caparazón de tortuga. Entonces, si van a la playa o algún lugar así y ven que les venden carey, no lo compren, porque están fomentando que maten tortugas por su caparazón. Hoy en día es una especie protegida, ¿verdad? Y también hay esfuerzos para conservarla en ambas costas, pero siempre hay que tener en mente eso, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna pregunta, o si no sigo. Jeremy, estas son tortugas marinas, ¿verdad? Ellas no respiran bajo el agua, ¿verdad? Tal vez hablar un poquito de esa parte, digamos, de su biología y cuánto tiempo pasan, digamos, en el mar, ¿verdad? Y es que salen a tierra o cosas de ese tipo, un poquito de eso. Poner una foto aquí. Entonces, bueno, aquí se ve fosas nasales. Las tortugas lo que hacen es salir a respirar cada cierto tiempo, ¿verdad? Y puede variar, puede ser cada 20 minutos o puede ser cada 2 horas, va a depender de la especie. Y pasan toda su vida en el mar, ¿verdad? Ellas se alimentan ahí, ellas encuentran pareja ahí, copulan ahí, pero llegan a las playas a reproducirse, a dejar sus huevos. Y bueno, ya casi hablamos, si quieren, un poquito de esto con la tortuga lora. Entonces, aquí está la famosa tortuga lora, Epiochelis olivácea. Esta tortuga está solo en el Pacífico, a diferencia de las dos anteriores. ¿Cómo se diferencia? Tiene un caparazón con 6 a 9 escudos costales, que serían estos de aquí. Vean este ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A diferencia de las otras dos que tienen 4, también son más pequeñas, ¿verdad? Estas pueden llegar a medir tal vez como 1,10 m desde la cabeza hasta la punta del caparazón. Y el caparazón es más redondeado. Y como les dije, solo en el Pacífico encontramos esta especie, no están en el Atlántico. Ahora, esta es la famosa tortuga, las arribadas de ostional. Y aquí, como les decía, la biología de las tortugas es que viven toda su vida en el mar, las tortugas marinas, y cuando es la época reproductiva llegan a ciertas playas a reproducirse. Ahora, estas playas es interesante porque se ha visto que las tortugas llegan a la playa donde ellas nacieron, aunque se fueran miles de kilómetros en el mar, les gusta volver a playas donde nacieron o que están cercanas. ¿Cómo ellas recuerdan eso y cómo se pueden guiar? Hasta el momento no se sabe, pero es un comportamiento interesantísimo, ¿verdad? Puede ser que sea el campo magnético de la Tierra, o puede ser que se guíen con corrientes, pero todavía no está muy claro eso.
Creo que hay alguien con la mano levantada. Sí, don Oh. Andrés. Sí, Jeremy, yo. Sí, del Andrés. No, entonces es falso que estas tortugas también hacen es que yo había visto una vez que en un documental que hablaba de las ribadas de estas tortugas en Ostional y también que se pensaba que hace muchos años atrás, antes de la formación de Costa Rica, habían cruzado unas de estas mismas especies al Caribe y entonces hacían el mismo día la ribada pero en otra playa del Caribe. Eso es totalmente falso, lo que usted dice aquí, porque dice que la tortuga lora solamente del Pacífico. Sí, con esto, o sea, lo que puede ser cierto es que antes de que se formara Costa Rica, había paso entre los dos océanos y que las especies pudieran estar migrando por ahí. Entonces, una vez que se cerrara, que saliera el continente como tal, quedaran aisladas unas de otras, ¿verdad? Pero las arribadas sí son solo en el Pacífico y en Ostional, en Nancete, creo que son las playas que quedan en Guanacaste, donde se da este fenómeno. Las que hay en el Atlántico, también hay una época reproductiva, pero no forman arribadas, ¿verdad? Es como que llega una tortuga por aquí, más tarde llega otra y así. Pero sí, para contestarle ahí la pregunta. Muchas gracias, Jeremy. Con gusto. Esta es la única tortuga, y específicamente hablando de Ostional, que se consumen sus huevos sosteniblemente, ¿verdad? Y eso es un ejemplo muy bonito de la comunidad Ostional. Tienen un proyecto donde no solo conservan las tortugas, sino que pueden aprovechar los huevos y aprovechan los huevos que a largo plazo se iban a perder, porque las tortugas son tantas que conforme ellas van llegando, escarban los nidos de otras tortugas que estaban antes, ¿verdad? Entonces esos huevos se pierden y esos huevos son los que aprovecha la comunidad ostional y de hecho los venden. Entonces si van a comer huevos de tortuga, revisen o exijan que sean de Ostional, ¿verdad? Y eso tiene un sello propio y uno lo puede pedir. Y si no se los ofrecen, probablemente son huevos ilegales. Pero sí, no sé si alguien tiene dudas con esto de Ostional. Buena pregunta. Nada más para reafirmar ahí entonces que las únicas tortugas marinas que en algún momento de su vida llegan a tierra, en este caso son las hembras. Los machos prácticamente desde que nacen y tocan por primera vez el mar, prácticamente van a vivir en el agua. Sí, eso es un buen punto. Las hembras son las que llegan, los machos pueden llegar cerca de la playa, ¿verdad? A buscar hembras y copular, pero ellos no tienen nada que hacer en la playa, ¿verdad? Las hembras solo van, excavan su nido, ponen sus huevos y se van. Muchas gracias, Jorge, por la aclaración. Y por ahí encontré un dato de que, porque estoy consultando mucho de la edad de las tortugas, recordando, buscando a Nemo, ¿verdad? Que Nemo le preguntaba al papá cada rato qué edad tenían las tortugas. Digo yo, bueno, hay un dato registrado de que algunas tortugas gigantes de estas terrestres han vivido hasta 200 años, 199, 188 años registrados, ¿verdad? Que podamos dar fe de su nacimiento hasta el día que murió. Entonces sí, son muy longevas, ¿verdad? Sí, sorprendente eso, la verdad. Imagínense un animal de 200 años. Increíble. Disculpe. Ok. Sí, dale. Una pregunta. ¿Solamente en Ostional están certificados para consumo? Porque Sí. una vez me pasaron un vendedor, comenté al respecto, y me enseñó un documento que le había entregado ahí Puerto Jiménez. Y yo me quedé así como, ¿será verdad o no? No, legalmente solo Ostional tiene un proyecto donde pueden aprovechar los huevos sosteniblemente, ¿verdad? Y eso, de hecho, es un problema porque hay vendedores que dicen, sí, yo tengo el certificado, yo tengo un sello, pero muchas veces no, entonces sí hay que tener bastante cuidado con eso. Pero gracias por el comentario. Ok, gracias. Un gusto. Y bueno, cada vez que compren un huevo Ostional, no están haciendo un daño, más bien están ayudando a que la comunidad siga protegiendo las tortugas. Entonces sí, si compran huevos de tortuga, porfa que sean de Ostional. Ok, pasando ya a la última tortuga marina que tenemos en Costa Rica, y para mí la más bonita es de la familia Dermochelidae y es Dermochelis coriacea, o popularmente conocida como la tortuga baula. Dermochelis
dermo significa piel y kelis caparazón, o sea, caparazón de piel. Y esto es porque a diferencia de las pasadas, que estaban en la familia Chelonidae, que son las tortugas marinas de caparazón duro, estas tienen un caparazón suave, ¿verdad? Estas no tienen, el escudo no es duro, ¿verdad? El caparazón no tiene escamas encima como las otras, no está hecho de hueso tampoco, sino que el caparazón es más como un cuero que tienen a lo largo del cuerpo. Entonces, por eso se identifica facilísimo, ¿verdad? Si uno ve una tortuga marina, aunque esté pequeña, aunque esté naciendo, que no tenga un caparazón duro, y que tenga estas 7 quillas a lo largo del cuerpo, quillas son como estas líneas, tiene 7 en total, es una baula. ¿Qué tan grande puede llegar a ser la tortuga baula? Bueno, se tiene registrado hasta 2.44 metros de largo, que es grandísimo. Y de hecho es la tortuga más grande del planeta. Entonces, aquí les pongo una foto del esqueleto para que lo vean y vean que no tiene un caparazón como el que vimos antes, sino que tiene las costillas a lo largo y el caparazón como tal es un cuero, ¿verdad? No está hecho de hueso ni ninguna estructura o material fuerte. Entonces, característico de la baula y también muy interesante. Jeremy, sí. si quieres, para aprovechar ese esqueleto que me llama mucho la atención, porque todos vimos que las tortugas marinas tienen una adaptación porque tienen aletas para poder nadar. Sin embargo, si vemos la estructura ósea, ¿verdad? De la aleta, pues tiene perfectamente ahí los falanges y demás, ¿verdad? Estructuras de una mano, ¿verdad? De una pata también, como los dedos. Sí, como lo dice Jorge, vean aquí cómo sería la mano, los dedos se extienden un montón, ¿verdad? Se hacen largos, y todo esto es para que ya cuando se le suma la carne, el músculo, la piel, se produzca una aleta. Pero sí, muchas gracias, Jorge. Me había olvidado eso. Ok, entonces aquí es un poco lo que les decía el tamaño. Vean, esta es una persona. No sé qué tan alta sería ella, pero me imagino que normal. Y vean la tortuga, gigante, ¿verdad? Esta es una hembra que llegó a poner huevos en alguna playa. Las baulas están en ambas costas de Costa Rica. Se reproducen en ambas costas. No forman arribadas, ¿verdad? Solo la lora forma arribadas. Y también están muy amenazadas, principalmente por la extracción de sus huevos. Las tortugas baulas ponen huevos muy grandes. Entonces, por ese lado, también son apetecidos por la gente que los extrae ilegalmente. Y también ponen una menor cantidad de huevos que las otras especies que vimos antes, ¿verdad? También por el tamaño de los huevos. No sé si hay una pregunta en el chat, Jorge. Creo que por ahí llegó algo. Sí, ¿qué ha pasado, digamos, con la careta o la caguama del Caribe? ¿Eso es vigente? ¿Vamos a hablar de la cabezona o cómo está el asunto? Sí, en esta presentación no se las menciono y es porque la careta que le dicen la tortuga caguama solo se ha registrado pocas veces en Costa Rica, creo que menos de 10 veces, ¿verdad? Y son tortugas que están como de pasada, pero creo que solo como unas 2 veces se han visto tortugas anidando en Costa Rica, me parece que en Limón, pero no es nada común, ¿verdad? Entonces no es como una especie que tengamos en Costa Rica, sino como que han sido observaciones esporádicas, pero no es nada común verlas. Es más común verlas más al norte o más al sur del continente. Perfecto. Sí, una buena Don pregunta. Eladio, adelante, tiene micrófono abierto. Sí, buenas tardes. La pregunta mía es, ¿cuál es el principal depredador de la baula? Ok. Gracias. Tienen un montón de depredadores, ¿verdad? Y cuando nacen hay inclusive mapaches, hay aves como zopilotes, como garzas que se las comen. Ya en el mar hay peces que se las comen, algunos otros animales marinos también se las van a comer. Entonces es difícil como decir que hay un depredador que se las coma más o menos, pero uno sí puede decir que la etapa más peligrosa para una tortuga es cuando está recién nacida, ¿verdad? Cuando emergen del huevo y corren en la arena para llegar al mar,
inclusive cuando están en el mar por su tamaño, y porque están recién nacidas, son muy vulnerables a depredadores. Pero sí, es una buena pregunta y difícil de contestar también. Ok, entonces, algo interesante de la tortuga baula también es que hacen migraciones ya en el océano abierto, es que son sorprendentes, ¿verdad? Vean, aquí en rojo están las tortugas baula que anidan en Playa Grande, en Guanacaste. Y vean lo largo que pueden llegar. Eso sería todo América Sur, más al sur que las Galápagos, ¿verdad? Inclusive casi que la mitad del Océano Pacífico. Hay otras poblaciones como estas que anidan en California, más al sur, en Estados Unidos, que inclusive cruzan todo el Océano Pacífico, ¿verdad? Y para mí es sorprendente, la verdad, porque no conocemos mucho de qué hacen estas tortugas en mar abierto. Hay pocos estudios, bueno, esta imagen la saqué de uno, pero, ¿verdad? La vida en el océano abierto de estas tortugas, y de hecho en la mayoría de tortugas marinas, es casi que un misterio, ¿verdad? Muy difícil de estudiar. Ok, no sé si tienen más preguntas de tortugas marinas para pasar a las terrestres. Kendry tiene una consulta. Adelante, Kendry. Kendry, por ahí, quiero preguntar. Sí, Kendry, active el micrófono nada más para que pueda hacer su consulta. La pregunta que yo tengo es que esa tortuga baula, ¿cada cuánto pone? No es que duran como 3 años para poner. ¿Yo he escuchado algo así son rumores? Todos los años hay anidaciones de la tortuga baula en las zonas donde anidan, ¿verdad? Pero puede variar entre los individuos, ¿verdad? Que una hembra diga, ya me reproduje, entonces voy a esperar 1 año, voy a esperar 2 años. ¿Me escuchan? Sí, varía varios factores. ¿Sí, Kendry? ¿Se le escucha? O tal vez si escribe la pregunta en el Kendry, chat. sí, Kendry, tal vez si lo mencionas en el chat, por aquí habías consultado si todas las tortugas en peligro de extinción o cómo está su estado de conservación. Sí, es que la señal que me está fallando. Sí. Ahí en el chat preguntan qué comen las tortugas baulas. Esa es una buena pregunta y la mayoría, bueno, de lo poco que sabemos, es que se alimentan de medusas y otros animales parecidos, gelatinosos, que viven en el océano. Perfecto. Jeremy, voy a aprovechar esa pregunta antes de darle la palabra a Jaime, que tiene una pregunta, la mano levantada. Yo sé que están diciendo, bueno, esto es un curso de anfibios y reptiles con énfasis en el ACLAPEG, y estamos hablando de tortugas marinas y todo eso, ¿verdad? Pero en realidad es que queremos aprovechar al máximo estos espacios y que conozcamos de todos los anfibios y reptiles que podemos observar en nuestro país. De todas formas, muchos de ustedes les interesa el turismo, ¿verdad? Como una actividad económica, y en algún momento quizás tengan la posibilidad de certificarse como guías y puedan ir a hacer un avistamiento seguro y responsable de tortugas, o simplemente para conocimiento general. Y esto que acaban de mencionar sobre la contaminación y la alimentación de la baula también nos tiene que hacer reflexionar que todo lo que ocurre en la tierra, aunque vivamos allá cerca de Chirripó, en algún momento puede repercutir sobre los ecosistemas costeros, ¿verdad? Sobre ecosistemas marinos. Y la contaminación, sobre todo con plástico, es un problema serio. O sea, eso es verdaderamente serio desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, se han encontrado lamentablemente algunos individuos de tortugas muertas, ¿verdad? Entre ellas algunas baulas, y se aprovecha para hacer un análisis de contenido estomacal. Y se han encontrado muchas bolsas plásticas, ¿verdad? Y ahorita que Jeremy lo mencionó, ¿verdad? Imagínense una bolsa plástica flotando en el océano, ¿verdad? Ahí. Y vean, imagínense también una medusa flotando en el océano. A veces se parecen, se pueden parecer. Y la tortuga va a llegar y se va a comer una bolsa plástica pensando que es una medusa. Entonces vean ustedes hasta dónde podemos llegar. Todas estas campañas que a veces escuchamos de manejen responsablemente los residuos sólidos,
no utilice bolsas plásticas, utilice bolsas de tela y procuremos y tener una vida, digamos, más armoniosa con el medio ambiente, es por algo, ¿verdad? Porque ya hemos corroborado, bueno, los estudios científicos han demostrado que muchas especies, sobre todo marinas, están viéndose afectadas por lo que nosotros hacemos en tierra, ¿verdad? Nada más quería aprovechar esa pregunta de la alimentación porque sí es un ejemplo muy famoso, ¿verdad? Que ha aparecido tortugas mordiendo bolsas plásticas flotando, ¿verdad? Me parece que por ahí teníamos una consulta también de Jaime, o se arrepintió. Jaime, ¿cómo estamos? Pero don Jorge, Jeremy. No, la consulta más que todo era enfocada a eso que usted decía, que si en algún estudio o o cuando se encuentran, porque tienen que encontrarse alguna tortuga tal vez muerta, se le hacen estudios a ver de qué murió, si es posible eso, que o sea, se hayan comido alguna bolsa plástica pensando que sea una medusa o algún tipo de comida, ¿verdad? Y otra consulta que tenía ahí, la tortuga baula, bueno, pues no he tenido el privilegio de conocerlas, pero sí he estudiado un poco. ¿Hay algún reporte de que en tierra hay algún depredador que las case tal vez al caparazón no ser tan duro como el de las demás, Jeremy? Yo me acuerdo en ese momento, con las baulas no sé, no lo podría responder, pero sí sé que, por ejemplo, en la tortuga lora y en la tortuga verde es común ver jaguares que llegan a las playas a comerse las tortugas que están anidando. Y de hecho, al parecer es hasta una fuente muy importante para el jaguar, ¿verdad? Porque es una presa fácil, ellos llegan, muerden la tortuga por la zona del cuello y ya se comen lo que pueden. Pero es una buena pregunta, Jaime, gracias. Ok, gracias. Jeremy, ¿habrá algún dato del peso de una tortuga baula? Uy, que yo me lo sepa en este momento no. Lo puedo buscar. Voy a darle un lazo, pero debe ser bastante alto. Sí, ahí lo anotamos y mañana le respondemos a Dylan que nos hace la pregunta del peso de la tortuga baula. Sí, claro. Sí, más bien. Aquí ya lo encontré. Pueden llegar hasta los 700 kilos, imagínense. Cercano a 1 tonelada de peso. Una sola tortuga. Ok, bueno, vamos a pasar ya a las tortugas terrestres. La primera familia que vamos a ver con solo una especie aquí en Costa Rica es la familia Quelidridae, que es la familia de las famosas tortugas lagarto. Y en Costa Rica tenemos, como les dije, una sola especie, que es esta, que es Quelidra cutirostris, la famosa tortuga lagarto. ¿Cómo se identifica una tortuga lagarto? Es facilísimo, porque el caparazón por la parte de abajo tiene esta forma, ¿verdad? Tiene como una forma en cruz y no está cerrado. Si uno lo ve, las manos y las patas le salen de una vez aquí y ellas no se pueden esconder, ¿verdad? Siempre están así, digamos, tienen como el caparazón en la parte de abajo, que se conoce como el plastrón, muy, muy reducido. Otras características que tienen es el pico, la ranfoteca, si se acuerdan, en forma de gancho, que les ayuda para agarrar a sus presas, ya casi hablamos de eso, y también una cola larga. En las tortugas, una forma de saber si una tortuga es hembra o macho es viéndole la cola, porque los machos tienen la cola mucho, mucho más larga, bueno, tampoco tan exagerado, pero mucho más larga, y es porque por ahí tienen que guardar el pene, ¿verdad? Entonces esa estructura se ensancha para que lo puedan guardar. Aquí está, ¿por qué ocupan el pico en forma de gancho? Es para cazar a sus presas, aunque las tortugas lagarto son omnívoras y se ha registrado que pueden llegar a comer materia vegetal, ¿verdad? Son mayormente carnívoras y cazan por emboscada, entonces ellas están siempre en lagunas, tal vez en partes de los ríos donde no haya mucha corriente, ¿verdad? Sean más como apantanadas. Y ellas esperan en el fondo hasta que pase un pez cerca o alguna rana o algo que se puedan comer y la agarran de pronto. Y la mordida de estas tortugas es muy, 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 muy fuerte. Digamos, una tortuga ya adulta, que pueden llegar como casi al metro, diría yo, le muerde la mano. Un humano le podría arrancar los dedos sin ningún problema. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Por supuesto, no manipular fauna, pero también si uno se mete en un lugar pantanoso, no majar ninguna tortuga lagarto porque podría salir rascando. Doña Luz, ¿tiene alguna consulta, doña Luz? Perdón. Tranquilo, tranquilo.
Doña Luz. No, don Jorge. Ah, ok, Tranquilo. Es que veo que activó. Perfecto, continuamos. Hola, es que se me va la internet. Ok, bueno, seguimos. Las Hola, tortugas lagartas son principalmente nocturnas, son más activas de noche, de día normalmente están dentro del agua relajándose, ¿verdad? Por supuesto, cada cierto tiempo tienen que salir a respirar, pero pueden durar mucho debajo del agua. La otra familia de tortugas que tenemos, Eladio levantó la mano, Eladio, adelante. Sí, es que veo una diferencia en la mano derecha o la pata derecha y la izquierda. ¿Son así o es que hay diferencia? No, es por la foto, porque esta mano está como, por decirlo así, la derecha y la izquierda sí la estamos viendo como de lado, entonces se ve abierta, se ve toda la mano. Pero sí, Sí, es por porque la foto. sí, porque en la ilustración también viene así, se ve diferente, pero no, está bien, muchas gracias. Sí, es efecto de las fotos ahí, me disculpo por las fotos. Pero ok, bueno, la otra familia que tenemos de tortugas terrestres es la familia Mide, que son las tortugas resbaladoras. Y en Costa Rica tenemos todas las especies, que son 3 o 2, si no me equivoco, creo que 2. Hace poco la taxonomía está un poco mal resuelta en estas tortugas, pero digamos que 2 especies, tal vez ahora puedo revisar el dato. Y estas son las típicas tortugas que uno ve vendiéndose como mascota, ¿verdad? Son muy comunes de ver en acuarios o en veterinarios donde venden animales. Tiene un plastrón con 2 escudos. El plastrón, recuerden que es la parte de abajo del caparazón. Entonces, si uno cuenta cada uno de estos, son 12. Y una forma fácil de identificarla es que tienen esos patrones como manchas o a veces se ven como líneas ondulándose en el plastrón. Es una forma fácil de identificarlas. Y también tienen estas líneas oscuras y claras en la cabeza. Estas tortugas viven principalmente asociadas a cuerpos de agua que no se mueven mucho, como lagunas o ríos lentos. Es común verlas asoleándose, ¿verdad? Les gusta buscar como troncos que estén por encima del agua. Ahí llegan y agarran calor porque son de sangre fría, como todos los reptiles. Ocupan regular su temperatura asoleándose. Y tienen las patas con membrana entre los dedos, ¿verdad? Si uno viera los dedos, tiene una membranita aquí que les ayuda mucho a nadar. Son principalmente herbívoras, aunque cuando están pequeñas pueden comer insectos o camarones, cosas así que se encuentren, pero ya más adultas principalmente se alimentan de plantas que estén cerca del agua o de algas también que puedan crecer, y son mayormente acuáticas. Jaime tiene una pregunta, adelante. Sí, Jeremy, bueno, vos decías que estas tortugas usualmente se ve que se venden en veterinarias o X o Y lugar. ¿Eso Sí. no es ilegal? Bueno, yo ahí el tema de la legalidad no sé, pero sí sé que hay algunas tortugas de este mismo género, Trachemis, que se exportaron de otros países, como Estados Unidos, aquí como mascotas. Entonces, tal vez por ese lado sea ilegal, pero cualquier animal silvestre que lo sacaron de la naturaleza para venderlo, eso sí sería ilegal. Sea una tortuga o sea cualquier otra especie. Ok, sí, porque digamos, a eso va enfocado mi pregunta, que digamos, todo animal silvestre, a la hora que se le altera su hábitat, más para sea vender o sea tener cautiverio, es algo ilegal. Sí, quiero aportar ahí, sí, tal vez en el pasado habían algunos criaderos, algunas cuestiones que permitían de alguna manera esa comercialización, pero eso está totalmente prohibido. Aquí una de las participantes de esta charla es Marisol Rodríguez de la CLAPEN, la encargada digamos, de manejo de vida silvestre y que tiene que ver con todo este tema de tenencias y demás, y nos está reafirmando que actualmente es totalmente prohibido
la tendencia y sobre todas las cosas, la venta de cualquier animal silvestre en este país, ¿verdad? Y eso está establecido en la Ley de Vida Silvestre 7317, ¿verdad? Entonces, simplemente para recordarles que no compren, evidentemente, ningún animal silvestre, no solo tortugas, sino cualquier animal silvestre, y más bien podrían denunciar a alguna persona que esté comercializando con vida silvestre, ¿verdad? Porque eso está totalmente prohibido. Los animales silvestres en Costa Rica no se pueden tener como mascotas, eso está establecido. Muy bien. Por aquí teníamos para aprovechar, ya mencionaste, Jeremy, sobre cómo regulan la temperatura los reptiles en general, ¿verdad? Que ellos necesitan asolearse, que ellos no pueden producir, digamos, no pueden calentar su cuerpo internamente, sino que requieren del sol, ¿verdad? Y tal vez ahorita profundizas un poquito en eso. Y la otra pregunta es, ¿cómo hacen las tortugas para dormir, verdad? Pensando en las tortugas marinas, si es que duermen o nunca duermen o nada más flotan arriba. Y en el caso de estas terrestres, pues tal vez sería más sencillo para ellas, ¿verdad? Ir a descansar sobre una rama o un tronco. Tal vez si tenemos algún dato sobre la historia natural de estos comportamientos. Gracias. Claro. Bueno, primero para los reptiles, como dije ahora, los reptiles son de sangre fría, y por sangre fría nos referimos a que ellos no tienen como mecanismos internos en el cuerpo de ellos para generar calor. Por ejemplo, como cuando uno está en un lugar muy frío y no tiene una sueta, uno empieza a temblar, y esos son los músculos de uno generando calor, ¿verdad? Y también como uno procesa los alimentos y todos los procesos internos del cuerpo, digamos, en un mamífero como somos nosotros, generan calor, pero los reptiles no tienen esos mecanismos. Entonces ellos ocupan estar buscando el sol a ciertas horas del día, que por lo general es en las mañanas, para agarrar cierta temperatura, ¿verdad? Que su cuerpo funcione bien, que se sientan bien, y después ya siguen con su vida, ¿verdad? Si no pueden regular bien la temperatura, los reptiles tienden a entrar como un estado de, por decirlo de alguna manera, hibernación. Entonces ellos se quedan muy quietos, ¿verdad? No gastan casi energía hasta que puedan regularla mejor ya con un clima más adecuado. Ok, ¿y cuál era la otra pregunta, Jorge? Se me fue. La pregunta del sueño. Sí, ¿cómo hace para dormir? Sí, las tortugas marinas es complicado porque ellas definitivamente ocupan salir a respirar cada periodo de tiempo, y no viven, bueno, viven en el mar, ¿verdad? Entonces no es como que salen a la playa y duermen y después se van. Entonces ellas sí duermen ciertos periodos, cuando ya ocupan salir a respirar, respiran, sí se la juegan. En tortugas terrestres, como dijo Jorge, es más fácil porque ellas pueden buscar un tronco, ¿verdad? Como esta de la foto, descansar ahí, dormir. Pueden tener a veces incluso hasta madrigueras en la tierra donde ellas entran y ahí duermen, descansan, después salen. Pero sí, para las tortugas terrestres no es tanto problema dormir, y es un poco más parecido al resto de animales. Adelante, Jaime. Sí, ahí para Jeremy, ¿qué tan alto pueden llegar a subir las tortugas terrestres? Porque, bueno, digamos, en mi caso, mi hijo dice que con 3 compañeritos más estaban jugando por acá en una quebrada y se hallaron una tortuga. Yo vivo a 1300 metros, un poquito más de altura. Entonces, ¿qué tan alto pueden llegar ellas? Sí, la tortuga lagarto puede llegar bastante arriba, y de hecho se ha detectado, bueno, en Fraijanes de Poás, que queda cerca del volcán Poás, como 1600 metros de altura, y hay una laguna, y ahí hay tortugas lagarto. Y también pueden llegar a otras zonas, ¿verdad? Un poco más abajo, pero va a depender mucho de la especie. Las resbaladoras no suben mucho porque dependen de ambientes un poco más cálidos, húmedos, ¿verdad? Y de ríos grandes y lagunas grandes, que por lo general están en altitudes más bajas, pero sí hay especies que pueden subir bastante. También las tortugas candado, que vamos a ver más adelante, pueden llegar a subir como a la altura que mencionó usted. Pero sí, muchas gracias por la pregunta. Ok, pasando aquí de familia, vamos a hablar de la familia Geoemidae, que se les conoce como las tortugas de bosque. Estas tienen un plastrón con 2 escudos también, como lo vimos anteriormente, pero los patrones de coloración
son distintos, ¿verdad? No son como estas, que siempre se ven iguales con esas rayas amarillas claras en la cabeza, sino que varía un poco más. Por ejemplo, esta es Rhinoclemus pulcherrima, esta es una especie de bosque seco, que se encuentra por lo generalmente en el bosque, no necesariamente asociada con cuerpos de agua. No tienen bisagras en el plastrón, que las bisagras son lo que permiten que ellas puedan cerrar o abrir el caparazón, o sea que siempre lo tienen así con las patas afuera, solo que las pueden guardar, las pueden poner como un lado del caparazón, ¿verdad? Pero no se pueden encerrar, como lo vamos a ver un poquito más adelante con otro grupo de tortugas. Por lo general estas tienen unas rayas oscuras en la cabeza, vean aquí, claras, pero diferentes a la anterior, y las patas pueden tener un poco de membrana en las especies más acuáticas. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de una especie que es más acuática, que es Rhinoclemus funerea, que es la tortuga negra que le llaman. Es una tortuga que se encuentra generalmente asociada a ríos o cuerpos de agua sin mucho movimiento, ¿verdad? También lagunas o partes apantanadas de los ríos. Y bueno, aquí no se ve, pero las patas tienen bastante membrana para poder nadar mejor. Y también se diferencia de las que vimos antes, las resbaladoras, por el patrón, ¿verdad? Y si uno ve el caparazón por debajo, no va a tener esos patrones que tenían las tortugas que vimos antes. Algo interesante de estas tortugas es que son principalmente herbívoras, pero son importantes dispersadoras de semillas. Entonces, ellas se alimentan de frutos que caen al agua, ¿verdad? Es muy común que haya un árbol cerca de una laguna, un río, que esté tirando frutos, ellas se comen eso, ¿verdad? Y después cuando excretan ya sus desechos, ahí van las semillas, entonces las dispersan por diferentes lugares y es una función muy importante que ellas cumplen dentro del ecosistema. Creo que hay una pregunta en el chat. Sí, es Jeremy. Es relacionado a tortugas marinas y cómo se pueden dispersar por los océanos, si siguen corrientes marinas o se utilizan estrellas o ese tipo de cosas. ¿Cómo es ese sentido de orientación y dispersión, principalmente marinas? Sí, en las marinas es difícil, como les comentaba antes, cómo ellas se guían y cómo logran ir al mar y después regresar a la misma playa, todavía es un poco un misterio, ¿verdad? Pero sí se ha visto que hay tortugas que se aprovechan de las corrientes para migrar en el mar. Por supuesto, si usted está, perdón, en una corriente en mar adentro, esa corriente hace que usted no tenga que gastar tanta energía en estar nadando, ¿verdad? Pero sí es difícil saber qué mecanismos exactamente ellas usan para ubicarse y aún los científicos no sabemos eso con claridad. Pero es una buena pregunta y ojalá que algún día la podamos responder. Ok. Bueno, ya pasamos de familia a la familia Ginosternidae, que son las tortugas candado. Y lo más importante en estas, y para diferenciarlas del resto que hemos visto, es porque estas sí se pueden encerrar dentro del caparazón, ¿verdad? Tienen unas bisagras, que serían estas líneas de aquí, que son como una parte más flexible y tienen unos músculos asociados que hacen que ellas puedan cerrar o no puedan cerrar el caparazón y se pueden esconder adentro del caparazón. ¿Para qué se esconden adentro del caparazón? Es porque les sirve como un mecanismo de defensa, ¿verdad? Entonces, si ellas están encerradas, por supuesto un depredador va a tener mucha dificultad en poder matarlas, ¿verdad? En poder sobrepasar ese caparazón que es muy duro. Entonces es una estrategia que las tortugas que tenemos en Costa Rica, esta familia, tienen. Bueno, aquí está lo del caparazón, vea qué bonito se ve. Aunque uno no las debería manipular, pero cuando ellas se sienten amenazadas, se encierran adentro. Y las bisagras, que no estaban en las otras familias de tortugas terrestres que vimos, es lo que permite que ellas puedan cerrar y abrir el caparazón. Entonces, ¿dónde están estas tortugas candado? Están principalmente en ambientes acuáticos. Estas sí son más como en pantanos o charcas temporales, pero a veces también se pueden ver caminando en el bosque, ¿verdad? Mientras que buscan un lugar más adecuado.
son omnívoras, van a comer carroña, o sea, animales que estén en descomposición. Si no encuentran eso, pueden comer plantas o pueden comer invertebrados o vertebrados pequeños como ranas. Es vacilón porque una vez estaba yo, bueno, buscando ranas en Limón, en Siquirres, y llegamos a una laguna que tenía muchos renacuajos y habían varias de estas tortugas, bueno, no de esta especie, pero otra parecida, y estaban como locas comiendo renacuajos y comían renacuajos, y yo creo que estaban gordísimas ya. Pero ese es el tipo de ambiente que ellos buscan, ¿verdad? Como esas charcas, esos campos temporales, y por ahí caminan en el fondo y buscan su alimento. También estas tortugas se adaptan bien a ambientes alterados, entonces uno las puede ver a veces cerca de casas o en quebradas que estén bastante contaminadas, en bosques que no estén tan bien. Entonces es interesante que tengan esa capacidad de adaptarse también. Y sí, bueno, no sé si tienen preguntas de esta tortuga, las que vimos antes. Pues en el chat no hay. Parece que no. Ah, bueno, aquí Sí. tenemos una pregunta, perdón. Sí. ¿Cómo diferenciar el sexo en las tortugas? Sí, una buena forma de diferenciar el sexo, no sé si lo había dicho antes y si no, perdón, es por la cola. Los machos por lo general tienen una cola mucho más larga que las hembras. En esta tortuga, esta especie, si uno le ve la cola a los machos, es, bueno, más grande, aunque casi siempre la tienen como de lado, ¿verdad? Como rodeando el caparazón para esconderla. Pero al final de la cola los machos tienen como una uña. De hecho, por eso viene el nombre de escorpioides, que suena a escorpión, porque la cola parece como un escorpión con esa uña que tiene al final. Y esa uña la usan para agarrar a la hembra cuando están tratando de copularla y que no se les escape. Entonces es un dato curioso. Pero sí, la cola más larga en machos es una buena forma de diferenciar tortugas hembras de machos. Jeremy, nos consultan sobre la variabilidad en los colores que pueden presentar estas tortugas terrestres, y en particular la tortuga candado. ¿Existe mucha variabilidad dependiendo y de qué dependen? Bueno, de qué depende es difícil, ¿verdad? Porque a veces depende del mismo individuo, ¿verdad? Como nosotros, que entre nosotros mismos, que somos una especie, tenemos diferentes colores de piel, por diferentes razones, la familia que tenemos, o si vivimos en zonas muy calientes, donde pega mucho el sol, etcétera. Pero por lo general las tortugas candado tienen un color café. A veces puede ser un poquito más claro, a veces puede ser un poquito más oscuro, pero siempre así como un poco como lo que se ve aquí en esta foto. Bueno, no les mencioné antes, para identificar esta especie, que creo que podría ser la más común en el ACLAP, es por estas líneas, estas 3 líneas que tienen en el caparazón. Entonces, si ven una tortuga que tiene estas 3 líneas, de fijo es esta especie, Gynosternum scorpioides, que es bastante común de ver y que puede llegar bastante alto, ¿verdad? Como por alrededor de los 1000 metros. Ok. Y bueno, ese era el fin de la presentación. Ojalá les haya gustado. Y los dejo con esta imagen porque, como dato curioso, los pájaros son descendientes de dinosaurios que eran reptiles. Entonces, de alguna manera, los pájaros son reptiles con plumas. Muy bien, Jaime. Si hay preguntas, sí. Sí, tiene consultas y aprovechemos para hacer otras consultas sobre el material de hoy. Adelante, Jaime. Gracias, don Jorge. Sí, Jeremy, vea, este año que pasó, estuve en el refugio de vida, en el refugio mixto de vida silvestre Caño Negro, específicamente, colaborando con el SINAG en el tema de prevención y mitigación de incendios forestales. Tuvimos la oportunidad de rescatar 7 tortugas, de las llamas, que no se quemaran, pero siempre hubieron varias que no corrieron con la misma suerte. ¿Qué clase de tortuga está en estos sitios? Porque, digamos, en el lugar donde se dio ese incendio estaba muy alejado de lagunas y no hay ni charcas ni nada cerca. Sí, probablemente sean de este tipo, esta familia Gynosternum, que son más comunes de ver dentro del bosque, porque la mayoría de las otras especies que vimos y que podrían estar en Caño Negro, bueno, las familias, sí están más asociadas a cuerpos de agua.
Pero por supuesto puede ser que alguna tortuga estuviera caminando buscando un cuerpo de agua y se haya perdido un poco y estuviera por ahí. Pero mi batazo sería, o sea, si tiene alguna foto o algo así le puedo ayudar, pero probablemente sean de este tipo. Sí, no, ahorita fotos no sé, tendría que buscar en el teléfono y ver si tengo, pero sí lo que nos llamaba la atención es que tienen esa bisagra que vos decís en la parte de abajo, pero eran pequeñitas porque, bueno, esta no sé qué tamaño tendrá, cabían en la palma de la mano, unas un poquito más grandes, otras. Sí, Pero lo estas que no, tortugas no son muy grandes, son como esta que se ve aquí en la foto, es un tamaño común que uno las ve. exacto, por eso lo decía, porque nosotros nos llamó la atención, bueno, seguramente por huirle al fuego y todo, porque sí se quemaron como unas 4, ya te digo, rescatamos como, gracias a Dios, como unas 7. Puede ser que tal vez ellas anden juntas, qué sé yo, por el tiempo de apareamiento o tal vez por el incidente que se estaba dando, no sé. Sí, puede ser por el incidente, ¿verdad? Tal vez estaban huyendo en la misma dirección del fuego. Y muchas gracias, ¿verdad? También por hacer esa acción, es importante. Todos esos tipos de rescates y ayuda que le damos a la vida silvestre. Pero si tenían bisagras y podían cerrar el caparazón o el caparazón estaba cerrado, de fijo eran de este tipo de tortugas. Ok, gracias. Con gusto. Muy bien. ¿Algún otra compañero que tenga alguna compañera que quiera hacer alguna consulta? Si no, yo les quiero recordar que la charla de hoy también fue grabada. Ahí, bueno, David, no sé si tienes alguna consulta. No, la verdad, yo pensé que no me iba a poder conectar hoy. Me gustaría conocer más de las tortugas, entonces ahorita cuando Jeremy, bueno, cuando se corta, entonces ya me vuelvo otra vez a meter para poder ver la grabación, cuando me mandan el link, pero sería, hacer una pregunta sería... no sería correcto porque en realidad no sé de qué están hablando. Sé que están hablando de las tortugas porque me uní al final. Más bien, disculpe, más bien No, no hay- me disculpo Tranquilo. porque estábamos monitoreando un toque el río porque nos informaron de una cabeza de agua y entonces tuve que ir a revisar ahí un poco. Entonces, ahorita me uno a la grabación. Claro, claro. Y quédense en un momentito al final para repasar la pregunta de hoy, ¿verdad? Para que concursen por la rifa de la guía de anfibios y reptiles, ¿verdad? Ahorita vamos a repasar eso al final. Andrés tiene una consulta. Adelante, Andrés. Sí, gracias, profe. Jeremy, una pregunta. No vi que hablara, nosotros en los cafetales, a veces en las zonas de San Pedro, ¿verdad? 600 metros, encontramos una tortuguita que le decimos tortuga de tierra. ¿Usted tocó ese animalito? Es que no las vi en las imágenes, o es que no está registrado. Nosotros le decimos tortuga de tierra porque casi nunca está en el agua, pero no sé si es que se llama de otra manera. Sí, bueno, si tuviera alguna foto o algo así le puedo ayudar, pero debería estar porque estas tortugas les enseñé todas las familias que hay aquí en Costa Rica, entonces probablemente pertenezca a alguna de estas, ¿verdad? Habría que ver cómo es, si tiene bisagras o no tiene bisagras, pero probablemente yo pensaría que es una de estas mismas, una tortuga de candado. Sí, a mí lo que me risa es que la compañía de tortuga tiene caparazón negro, y siempre tiene las manitas y tiene uñas, ¿verdad? Por eso es que nosotros le decimos tortuga de tierra, pero no, apenas me encuentro una, yo le voy a pasar la foto al profesor para que se la haga llegar a ver si está asociada a alguna de ellas. Sí, claro, yo con mucho gusto ahí le identifico la tortuga. Disculpen, esa que dice ese compañero, también a mí me extrañó, no la vi en la presentación. Y aquí en Pérez de León yo la he visto varias veces. Ahora no tanto, no es tan común. Jeremy, pon la leucostomos. Cae siempre en tierra y color negro. Esta sería pequeña. Puede ser esa, sí. Sí, esa, bueno, yo también podría ser esa, sí. En la zona sur, yo también vivo acá, cerca de donde ustedes viven, y al menos en mi casa, que hay una quebradita y demás, esta es la tortuga. Bueno, esta está, sí, el leucostomum está también. Sí, también. Sí, entonces, las más comunes que yo, perdón, que pensaría en esa área serían estas dos especies que fueron las que les puse, Leucostomum y la Scorpioides, ¿verdad? Y la candado, sí. Pero esta negrita particularmente en el sector de Buenos Aires y es bastante común en las quebraditas, ahí por el lado de Santa María y
Y sí, se mueven mucho también las tortugas. Yo no sé si Sí. ustedes en algún momento se las han encontrado cruzando la carretera, ¿verdad? Y algunas lamentablemente son atropelladas. Pero sí, en eso que mencionaba Jaime, de que pueden encontrarse lejos de un ambiente acuático, pues ellas también se desplazan, ¿verdad? Buscando mejores hábitats. Entonces, para que lo tomen en cuenta. ¿Alguna otra consulta, compañeros? Compañeras. Sí, tal vez con los reptiles, Jeremy, enfocando un poco eso que dice don Jorge. Yo una vez vi un documental que, bueno, cuando el cocodrilo o el caimán, que es lo que tenemos acá en Costa Rica, se siente o está en un lugar donde no hay la suficiente cantidad de agua, ellos migran buscando otros lugares. ¿Qué tanto pueden caminar ellos para conseguir el lugar perfecto para ellos? Es una buena pregunta y de hecho pueden caminar bastante, ¿verdad? A mí no me ha pasado, pero sí he hablado con personas que están en el bosque, digamos, no cerca del río ni lagunas, y ven un caimán pasando en el medio del bosque que probablemente esté buscando una laguna, ¿verdad? O un lugar, un pantano donde pueda estar. Es más común verlo con los caimanes, que migren buscando mejores sitios, ¿verdad? Buscando mejores cuerpos de agua. Y con los cocodrilos, sí, en Costa Rica no pensaría que pase tanto, porque están en zonas con buenos cuerpos de agua, ¿verdad? Desembocaduras de ríos grandes como Tárcoles o Terra, o inclusive lagos grandes, ¿verdad? Palo Verde, Caño Negro podrían ser ejemplos. Pero sí, Ok, gracias. con gusto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ahí hay reportes Jeremy, tal vez yo de nuevo. Sí, adelante. No sé quién iba a hablar, pero adelante. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, sí, se lo escucha. Dígame una cosa, ¿qué tanto afecta la contaminación de los ríos al comportamiento de los lagartos? Bueno, los cocodrilos en este caso, estamos hablando. De verdad, su gran índice de contaminación. O sea, Sí, eso es una pregunta y también un poquillo difícil de responder porque no, bueno, por lo menos que yo sepa, en Costa Rica no hay estudios específicamente del tema, pero digamos, si ponemos un ejemplo, el río Tárcoles, que el río Tárcoles, bueno, desemboca el río Larga, con Virilla 2 horas, se faltan todavía 25 minutos. perdón, que el río Tárcoles desemboca el río Virilla, ¿verdad? Que está súper contaminado por toda la basura que botamos en Valle Central. Y que, bueno, cerca de la desembocadura hay demasiados cocodrilos en Tárcoles. No sé si la contaminación afecta directamente a los cocodrilos, posiblemente sí, pero donde podría tener un efecto más grande es en otras especies que sean presa del cocodrilo, ¿verdad? Y va a ser peces que no se adapten bien a la contaminación. Si hay deforestación, ¿verdad? Tal vez van a perder otras presas que podrían tener, ¿verdad? Como, no sé, patuzas, por poner un ejemplo. Pero sí, es algo que todavía no se ha investigado y que sería muy, muy importante conocer los posibles efectos de la contaminación en los cocodrilos. Perfecto. es que, por ejemplo, yo he estado en el Tárcoles y veo que los cocodrilos son más activos, no son tan tímidos como comparados a los del Terra. También he estado en el Terra y los cocodrilos del Terra no lo han visto uno cuando ya se sumergen. Entonces, esa es mi incógnita, ¿qué tanto afectará eso? Sí, y bueno, ahí también hay que recordar que en el Tárcoles se han hecho, no sé si todavía se siguen haciendo, pero muchos tours donde alimentaban a los cocodrilos, ¿verdad? Y eso produce que los cocodrilos asocien los humanos con alimento y no como con un peligro, y más bien nos busquen estar donde hay una lancha, donde hay humanos, ¿verdad? Porque tal vez me den un pedazo de pollo. Y eso yo sí creo que es algo que ha afectado mucho los cocodrilos del Tárcoles, como en que pierdan ese miedo hacia los humanos. Porque si uno va a unas zonas, como usted dijo, en el Terra, y yo también lo he visto en París Mina, apenas un cocodrilo lo ve a uno, sale espantado. Pero sí, tal vez por ahí vaya el asunto. Disculpe, y entonces la pregunta es, digamos, el hecho de que el cocodrilo se sumerja es porque se pone en modo de ataque para buscar la presa, en este caso, que es la persona, o él busca alejarse de la persona.
Bueno, va a depender qué tenga el cocodrilo en mente. Si el cocodrilo quiere atacar a una persona y no quiere que lo vean, probablemente se va a sumergir, pero también se pueden sumergir para nadar, bueno, no sé, para tal vez enfriarse si está haciendo demasiado calor. Pueden sumergirse para regular su temperatura o tal vez hasta moverse sea más fácil si están debajo del agua. No sé, va a depender mucho del caso y qué tenga en mente cada cocodrilo. Disculpe, Jeremy, una pregunta. Sí, bueno, sí, dale. Sí, los cocodrilos tienen depredadores naturales, sí. Sí, por supuesto que sí. Cuando son pequeños se los pueden comer un montón de otros animales, ¿verdad? De hecho, hay animales, bueno, que los depredan cuando son huevos, por poner pájaros, o pueden ser algunos, inclusive mamíferos como mapaches, se me ocurren. Pero ya cuando son muy grandes, los cocodrilos sí no van a tener muchos depredadores, ¿verdad? Porque no hay depredadores que puedan ganarle un cocodrilo de gran tamaño. Ok, Sí, son demasiado grandes los cocodrilos. Sí, Por pero ahí, cuando por son ahí, pequeños, sí. sí. Por ahí hay un video, digamos, de un jaguar, yo creo que es en Amazonía, y se trata de un caimán, en realidad no un cocodrilo, ¿verdad? Que Jeremy nos explicó, ¿verdad? Que llegan a ese tamaño, y el jaguar tiene la capacidad de un cocodrilo mediano o un caimán, ahí se nota claramente, él lo captura y lo mata, ¿verdad? Se lo va a llevar para comerlo. Quizás es el único animal, ya cuando ellos son relativamente grandes, hasta cierto tamaño, que tenga la capacidad de depredar uno de estos animales que verdaderamente son increíbles, ¿verdad? Bueno, hablando de cocodrilos, reptiles en general, pero cocodrilos a mí siempre me han impresionado, ya eso es una opinión muy personal, ¿verdad? Que es un fósil viviente, ¿verdad? Los cocodrilos llevan aquí viviendo muchísimo tiempo, más que nosotros, ¿verdad? Son impresionantes, son sobrevivientes y han sabido sobreponerse a condiciones climáticas muy adversas, ¿verdad? Con todas las adaptaciones que hoy Jeremy nos explicó. Muy bien, vamos a ver si hay más consultas para aprovechar estos últimos minutos que nos quedan antes de las 5. Parece que no, pero entonces... Yo. Muy bien, Cassandra, adelante. Hola, buenas, Cassandra. Bueno, lo mío más que todo era como un aporte con respecto a las tortugas marinas, que ya como vimos todas tristemente están amenazadas y en peligro. Y es que, bueno, un aspecto que lo complica más es porque el número de tortugas que llegan a un estado adulto reproductivo es muy, muy pequeño en comparación a todas, digamos, las que nacieron en una temporada o en una época. Sí, claro, eso que dice usted es muy importante, ¿verdad? Porque, bueno, antes les mencionaba que las tortugas cuando están apenas naciendo y que buscan ir al mar, las tortugas marinas, son muy vulnerables y en la tierra se los comen un montón de animales y en el mar se los comen otro montón de animales. Entonces, las probabilidades de una tortuga pequeña en llegar a adultos son muy, muy, muy bajas. Y también la estrategia que tienen las tortugas para compensar eso es tener un montón de crías. Entonces, de todo ese montón que ponen y que van a llegar a nacer, ya hay algunas pocas llegarán a adultos.